Un hombre que parecía tenerlo todo: éxito profesional, familia, fama, juventud y millones de dólares. Pero no todo era lo que parecía, o más bien nadie conocía el lado oscuro que tenía. Esta es la historia de Aaron Hernández. El padre de Aaron había tenido un pasado glorioso como deportista colegial. Hombre de gran físico y gesto recio, manejaba su hogar como un déspota. Se hacía lo que él decía, y el ánimo del resto de los miembros de la familia dependían del suyo. Quiso que sus 2 hijos varones fueran jugadores de fútbol americano como él. Aaron se destacó desde muy chico como deportista. Representaba a su colegio de Connecticut en cada competencia sin importar de qué deporte fuera. Pero el fútbol americano era en el que llamaba más la atención. Al promediar su escuela secundaria ya muchos vislumbraban que su futuro podía estar en la NFL. Batió todos los récords estatales y rápidamente se convirtió en el objetivo de varios de los reclutadores de las universidades más importantes. En la escuela era popular, había empezado a incursionar en la marihuana y se peleaba bastante seguido. Cuando Aaron tenía 16 años, su padre murió en medio de una operación de rutina. Entró al quirófano para una cirugía de una hernia, pero su corazón falló. Varios amigos sostienen que Aaron nunca se recuperó de esa pérdida, de esa ausencia. Cuando le faltaba más de un semestre para terminar la secundaria, la Universidad de Florida lo incorporó. Su entrenador Urban Meyer era una figura conocida y el programa era ambicioso. Querían ganar títulos. Poco importó que Aaron todavía no tuviese la edad suficiente, la madurez y el equilibrio adecuados, ni los méritos académicos para graduarse. Lo más importante era que nadie les robase el jugador y ponerlo desde lo antes posible a estudiar las jugadas preparadas. Hernández ingresaba a la universidad por sus cualidades deportivas, aunque no alcanzara el estándar académico mínimo. Durante esos años universitarios, todo indica que las autoridades fueron indulgentes con su rendimiento como alumno. Algo que no se trató de una excepción, es el trato que suelen recibir los deportistas destacados, y él sin el menor lugar a dudas era uno de ellos. Los testimonios posteriores indican que en la universidad Aaron consumió drogas habitualmente, y que dio positivo en varios controles internos de drogas. En alguna ocasión ello lo llevó a ser suplente durante un tiempo. Con Tim Tebow conformaron una dupla que condujo a los Gators a ganar muchos partidos y hasta 2 títulos. Sus atrapadas, las yardas ganadas y los touchdowns no fueron suficientes. Urban Meyer, su entrenador antes de entrar en el 4º año como universitario, le dijo que se postulara para el draft de la NFL, que debido a sus problemas fuera de la cancha él no lo iba a tener más en cuenta. Cuando llegó el momento en que los equipos profesionales eligen a los jugadores universitarios, Aaron era uno de los candidatos a ser elegido en uno de los primeros lugares. Algunos analistas pensaban que podía ser elegido en la primera ronda, aunque la mayoría aseguraba que algún equipo lo tomaría recién en la segunda ronda. Sin embargo, mientras el draft avanzaba, Aaron no era elegido por ningún equipo. Los periodistas estaban sorprendidos. Recién en 4ª ronda, en el puesto 113, fue tomado por los New England Patriots, el equipo de Boston. Eso solo podía tener una razón: su comportamiento no era el adecuado. Los reclutadores sabían algo que los periodistas y el público no conocían. Los entrenadores tenían una convicción: Aaron era un problema y nadie quería arriesgarse a lidiar con él. De eso se valió el equipo de Boston para hacerle un contrato bajo, por muy poco dinero, pero con incentivos interesantes, si su desempeño era bueno. Aaron se entrenó a conciencia apenas llegó a los Patriots, y en la pretemporada, para sorpresa de muchos, se ganó un lugar en el equipo titular. Su rendimiento durante ese primer año fue muy bueno, más teniendo en cuenta de que se trataba de un novato. La segunda temporada su labor fue todavía más destacada. Fue elegido para el Juego de las Estrellas de la NFL y fue titular en el Super Bowl. En esa final hasta hizo un touchdown. Los Patriots premiaron su rendimiento y extendieron su contrato, $40 millones por los siguientes 5 años. Aaron Hernández ya era una superestrella. En la temporada 2012, pese a algunas lesiones, sus performances también fueron buenas. Al terminar ese año le pidió al dueño y al manager del equipo ser transferido. Sus deseos no fueron escuchados, no parecía una buena idea. Lo que no sabían era que él quería escapar de ahí, de esa ciudad, que sus crímenes lo perseguían. El 26 de junio de 2013, agentes policiales del Departamento de Policía de Massachusetts arrestaron a Hernández en su casa debido a su relación con la muerte a tiros del jugador semiprofesional Odin Lloyd, quien era el novio de la hermana de su prometida.
En la casa de Hernández se encontraron restos del arma homicida, huellas digitales y pruebas contundentes. Ese mismo día el jugador recibió detención preventiva sin fianza y los Patriots rescindieron su contrato inmediatamente. El 14 de abril de 2015, después de 2 años de juicio, fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato en primer grado de Odin Lloyd, sin derecho a libertad condicional. Pero mientras este proceso judicial se llevaba a cabo, varias graves acusaciones se acumularon contra el deportista. El homicidio de 2 jóvenes inmigrantes provenientes de Cabo Verde a la salida de un club le llevó otra vez ante un jurado. Otro crimen sin móvil aparente, un exceso de ira porque alguien derramó una bebida en su camisa. Esa mancha meritó una ejecución de auto a auto, mientras esperaban que cambiara la luz de un semáforo. Las pruebas contra Hernández eran contundentes, la camioneta, las cámaras de seguridad, varios testimonios. Sin embargo, en esta oportunidad contrató a un hábil y mediático abogado, José Báez, que logró instalar la duda en los integrantes del jurado. Aaron Hernández fue finalmente absuelto en este proceso. Hubo también otras acusaciones. Uno de sus amigos, un traficante de drogas con el que se sospecha cometió los asesinatos de los jóvenes de Cabo Verde, lo denunció por haberle disparado en la cara. Un intento de asesinato fallido que le costó la pérdida de un ojo a la víctima. Sus 2 mejores amigos, con los que solía estar todo el día, con los que compartía sus salidas, eran 2 ex convictos con un prontuario extenso que se ganaban la vida vendiendo drogas. Ellos fueron sus cómplices en el asesinato de Odin Lloyd. 5 días después de ser encontrado inocente del doble crimen, Aaron se suicidó en su celda. Se colgó con las sábanas de su cama. En las horas previas había consumido marihuana. Dejó 3 cartas, una para su esposa, otra para su hija y la tercera para su abogado José Báez. La noticia sorprendió a los que habían hablado con él los últimos días. Lo habían visto entusiasmado por el resultado del proceso y por la expectativa que la apelación a la primera condena pudiera prosperar gracias a las habilidades de José Báez. Se barajaron varios motivos para explicar el suicidio. Alguien dijo que Aaron creía que si él moría su familia cobraría más dinero, que su muerte podía asegurarle el futuro a su esposa e hija. En ese momento, en ese estado regía una ley que establecía que si un condenado moría mientras su sentencia no estaba firme, mientras se decidía algún recurso de aplicación, la sentencia se tenía como no dictada y a él automáticamente a los efectos de la ley se le consideraba inocente. Esta nueva situación jurídica permitía disputar los 40 millones del contrato de los Patriots. Los jueces aplicaron este principio y Hernández pasó a ser considerado una vez muerto como inocente. La familia de Odin Lloyd apeló la decisión, logró que fuera revertida y la Corte Suprema Estatal determinó que esa ley era injustificable y obsoleta. Otros dicen que lo que podría haber empujado a Aaron al suicidio fue la difusión en un programa radial de su condición de bisexual. Varios testimonios posteriores sostuvieron que Aaron tuvo relaciones homosexuales en la secundaria y al menos una pareja durante su estadía en la cárcel. En el ambiente homofóbico de la NFL eso era visto como intolerable. En algunas de las conversaciones telefónicas Aaron da a entender que lucha contra ese deseo y que no se siente cómodo con sus inclinaciones homosexuales. La familia de Hernández autorizó a que luego de la autopsia su cerebro fuera extraído para ser estudiado por especialistas. Lo que los patólogos encontraron fue que su cerebro estaba terriblemente dañado. Aún para alguien que no sabe del tema, la imagen de su cerebro comparado con la de uno sin lesiones es impactante. El de él tiene 2 enormes cráteres en el sitio que en el otro hay 2 pequeñas y simétricas cavidades. El de Aaron parece achicharrado. El diagnóstico fue encefalopatía traumática crónica, que se produce por lesiones cerebrales traumáticas repetidas, por los constantes y sucesivos golpes en la cabeza. Una vez más surgió el tema de los impactos en la cabeza, las conmociones cerebrales y el poco interés que durante décadas mostró la NFL respecto a la salud de sus jugadores. Aaron no jugó tanto tiempo de manera profesional, solo unas pocas temporadas. Además, sus problemas de conducta eran de larga data, su violencia inmotivada se expresó de diferentes maneras desde muy joven. Por otro lado, son muchos los jugadores con daños cerebrales y ninguno asesinó a tiros a quienes le caían mal o le manchaban una camisa. Aaron Hernández se convirtió en un caso de tabloide, en el protagonista de un caso policial. Su historia es atrapante, un profesional exitoso que mata casi por capricho, que cree que la impunidad lo acompañará de por vida, que no le alcanza con ser un gran deportista, que necesita jugar con armas de verdad, al gángster.
Si el video te gustó dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.